El precio del petróleo acaba de superar los $100 por barril. Puede parecer solo una noticia más del mercado energético, pero en realidad es algo mucho más importante. Porque cuando el petróleo se dispara, no sube solo el combustible. Sube el transporte, sube la comida, sube la producción, sube la inflación. Y lo más inquietante es que este tipo de movimientos casi nunca llegan solos. Históricamente, cada vez que el petróleo ha tenido una subida abrupta, la economía global ha terminado atravesando una fase de tensión financiera. Lo vimos en crisis energéticas del pasado. Lo vimos tras conflictos geopolíticos. Y lo vimos hace muy poco, cuando comenzó la guerra en Ucrania. Pero lo que está ocurriendo ahora tiene un elemento diferente. Una decisión geopolítica que ha puesto en jaque a uno de los puntos más importantes del comercio mundial, el Estrecho de Hormuz. Y cuando una arteria energética del planeta se bloquea, el sistema económico entero empieza a temblar. La pregunta importante no es si el petróleo puede subir más. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué significa esto realmente para tu dinero? ¿Y qué hacen los inversores cuando el petróleo empieza a marcar el ritmo de la economía? Porque la historia demuestra algo muy claro. Cuando el petróleo se mueve rápido, los mercados reaccionan aún más rápido. Para entender lo que está pasando ahora, primero hay que entender por qué el petróleo es tan importante. Muchas personas lo asocian únicamente con la gasolina. Pero el petróleo es mucho más que eso. Es el combustible que mueve barcos de carga que transportan mercancías entre continentes. Es el diésel que utilizan los camiones que llevan alimentos a supermercados. Es la energía que utilizan muchas industrias para producir bienes. Incluso la agricultura moderna depende en gran parte del petróleo. Los tractores, los fertilizantes, el transporte de cosechas. Todo eso está conectado con el precio de la energía. Por eso, cuando el petróleo sube, la economía entera siente el impacto. Y lo que estamos viendo ahora es un ejemplo muy claro de cómo la geopolítica puede alterar el mercado energético global en cuestión de días. Las tensiones en Oriente Medio han provocado interrupciones en el flujo de petróleo. Especialmente en una zona extremadamente sensible para el comercio global. El Estrecho de Hormuz. Este paso marítimo conecta el Golfo Pérsico con el resto del mundo, y por él pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercia internacionalmente. Es una de las arterias energéticas más importantes del planeta. Cuando el tráfico marítimo en ese punto se vuelve incierto, los mercados reaccionan inmediatamente. Los traders incorporan lo que se conoce como prima de riesgo geopolítico. En otras palabras, el precio del petróleo sube no solo por la oferta actual, sino por el miedo a lo que podría ocurrir. Y eso fue exactamente lo que pasó. En cuestión de días, el petróleo subió cerca de un 20%, superando la barrera psicológica de los $100 por barril. Un movimiento extremadamente rápido. Pero lo interesante aquí es que este tipo de reacciones no siempre reflejan la realidad económica completa. Muchas veces reflejan expectativas, miedo y ajustes de mercado. Y ahí es donde empieza la verdadera historia. Cuando el petróleo sube con fuerza, la reacción habitual es el pánico. Los titulares hablan de inflación. Los mercados bursátiles empiezan a caer. Las empresas se preocupan por el aumento de costes. Y los consumidores temen que todo vuelva a encarecerse. Pero lo que la mayoría de personas no entiende es que los movimientos del petróleo suelen seguir un patrón bastante repetido en la historia económica. Primero suben los activos refugio. Muchas veces el oro empieza a moverse. Después sube la energía, petróleo, gas, electricidad. Y más tarde empiezan a subir otras materias primas. Trigo, soja, metales industriales. Es una especie de efecto dominó. La energía encarece el transporte. El transporte encarece la producción. Y finalmente los precios llegan al consumidor. Pero hay algo todavía más interesante. Muchas veces estos movimientos no nacen de un aumento real de demanda, sino de un shock temporal en la oferta. Y eso es lo que parece estar ocurriendo ahora. La economía global, de hecho, venía mostrando señales de desaceleración. El consumo se estaba enfriando. El crecimiento se moderaba. Y algunos analistas incluso pensaban que el petróleo podría mantenerse cerca de niveles más bajos. Pero cuando una crisis geopolítica altera el suministro, el mercado reacciona. Y lo hace de forma violenta. De repente, millones de barriles de petróleo pueden quedar fuera del mercado temporalmente. Y cuando eso ocurre, los precios se ajustan en cuestión de horas. Pero hay otro elemento importante.
En los mercados financieros muchas veces los movimientos extremos están amplificados por posiciones especulativas. Cuando muchos inversores apuestan a que el petróleo bajará y de repente ocurre un evento inesperado, esas posiciones tienen que cerrarse. Y cerrar posiciones cortas implica comprar petróleo en el mercado. Eso puede provocar subidas rápidas y bruscas. Lo que parece un cambio estructural puede ser, en realidad, un ajuste violento del mercado. Y esto ha ocurrido muchas veces antes. Aquí es donde la perspectiva cambia. Porque cuando uno observa estos movimientos desde un punto de vista estratégico, descubre algo interesante. La historia económica muestra que los picos repentinos del petróleo raramente duran para siempre. En muchos casos, se convierten en picos temporales provocados por tensión geopolítica, o por movimientos especulativos, o por miedo en el mercado. Con el tiempo, el sistema energético global se ajusta. Los productores aumentan oferta, los países liberan reservas estratégicas, las rutas comerciales se reorganizan, y los precios terminan estabilizándose. Esto ya ha ocurrido varias veces en la historia. Cada crisis energética parece única, pero muchas veces sigue patrones muy similares. Por eso los inversores experimentados no miran solo el titular. Analizan el contexto completo. Y hacen una pregunta clave. ¿Estamos ante un cambio estructural o ante un shock temporal del mercado? Porque la respuesta cambia completamente la estrategia. Si es un cambio estructural, el impacto puede durar años. Pero si es un shock temporal, entonces muchas de las reacciones del mercado pueden terminar siendo exageradas. Desde un punto de vista estratégico, hay varias cosas que suelen ocurrir cuando el petróleo sube con fuerza. Primero, aumenta la presión inflacionaria. La energía es uno de los componentes que más rápido se trasladan a los precios finales. Segundo, muchas empresas ven aumentar sus costes de producción, especialmente las que dependen de transporte o logística. Y tercero, los mercados financieros empiezan a descontar un posible impacto en el crecimiento económico. Por eso a veces vemos caídas en bolsas cuando el petróleo sube demasiado rápido. Pero lo interesante es que este tipo de momentos también suelen generar oportunidades estratégicas, porque cuando el mercado entra en pánico, los precios muchas veces se alejan de su valor real. Esto ocurre constantemente en los mercados financieros. Los inversores institucionales saben que los momentos de máxima incertidumbre son también momentos en los que pueden aparecer buenas oportunidades. No porque la situación sea positiva, sino porque los mercados tienden a sobrereaccionar, y cuando eso ocurre, algunos activos pueden quedar temporalmente infravalorados. Cuando uno lleva tiempo observando los mercados, empieza a reconocer ciertos patrones. Personalmente, recuerdo perfectamente lo que ocurrió cuando comenzó la guerra en Ucrania. El petróleo reaccionó de forma muy parecida. Primero vimos un movimiento rápido. Después vimos titulares alarmistas. Y durante un tiempo parecía que el precio solo podía seguir subiendo. Pero con el paso de los meses, el mercado empezó a reajustarse. La oferta se reorganizó. Las rutas comerciales cambiaron. Y el precio terminó estabilizándose. Ese tipo de experiencias te enseñan algo importante. Los mercados reaccionan rápido, pero también se corrigen con el tiempo. Por eso los inversores experimentados no toman decisiones basadas únicamente en el ruido del momento. Observan el contexto completo, la historia y los incentivos económicos detrás de cada movimiento. Cuando ocurren situaciones como esta, lo primero es entender que estamos ante un periodo de incertidumbre. Y la incertidumbre siempre genera volatilidad. Eso significa que los precios pueden moverse con fuerza durante un tiempo. Desde un punto de vista financiero, muchas personas reaccionan intentando hacer cambios drásticos en sus decisiones. Pero la realidad es que, en muchos casos, la mejor estrategia suele ser mantener una perspectiva más amplia. Reducir gastos innecesarios relacionados con energía cuando sea posible. Y observar cómo evoluciona la situación. En los mercados financieros ocurre algo parecido. Cuando hay tensión geopolítica, muchas veces los índices bursátiles reaccionan a la baja. Eso puede generar miedo, pero también puede abrir oportunidades si la situación termina estabilizándose. Por eso muchos inversores prefieren esperar. Ver cómo evoluciona el escenario y analizar si las caídas del mercado terminan generando valor a largo plazo. Si observamos lo que está ocurriendo ahora, hay dos escenarios principales. En el escenario positivo, las tensiones geopolíticas se reducen.
las rutas energéticas se normalizan. El mercado del petróleo vuelve a equilibrarse y los precios comienzan a estabilizarse. En ese contexto, el impacto inflacionario sería temporal. La economía absorbería el shock energético y los mercados financieros podrían recuperarse. Pero también existe un escenario más complicado. Si las tensiones en la región se prolongan y el flujo de petróleo se mantiene restringido durante mucho tiempo, el precio de la energía podría mantenerse elevado. Eso aumentaría la presión sobre empresas, consumidores y bancos centrales, y podría ralentizar el crecimiento económico global. La clave está en la duración del shock, porque en economía el tiempo lo cambia todo. Un shock energético de pocas semanas es muy diferente a uno que dura varios meses o años. La subida del petróleo por encima de los $100 no es solo una noticia del mercado energético. Es una señal de cómo la geopolítica puede afectar a la economía global de forma inmediata. Nos recuerda lo conectado que está el sistema económico. Una decisión en un estrecho marítimo puede afectar al precio de la gasolina, al coste de los alimentos y al comportamiento de los mercados financieros. Pero también nos recuerda algo que la historia económica repite una y otra vez. Los mercados se mueven en ciclos, y los momentos de máxima tensión suelen ser también momentos de máxima incertidumbre. Por eso, más que reaccionar al ruido del momento, lo importante es observar el contexto completo, entender cómo funcionan estos ciclos, y mantener una visión estratégica, porque cuando el petróleo empieza a marcar el ritmo de la economía, los inversores más preparados no solo miran el precio del barril, miran lo que viene después. Y en muchos casos, ahí es donde realmente empieza la oportunidad.